Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Firmes en la Verdad. Todos atravesamos momentos en los que el dolor, la tristeza o las preocupaciones parecen superar nuestras fuerzas. ¿Dónde puede encontrar el creyente esperanza cuando su alma está abatida? Hoy iremos al Salmo 119 para descubrir que Dios nos ha dado en su palabra un recurso poderoso para sostenernos, consolarnos, fortalecernos y guiarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Acompáñenme por favor a leer el Salmo 119
versículos 25, 28, 50 y 67. Dice el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Más adelante en el versículo 28 leemos, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El versículo 50 dice de la siguiente manera, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y finalmente el versículo 67 leemos, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Sin duda que hay momentos en nuestra vida en los que sentimos que las fuerzas simplemente se nos terminan. Puede ser una enfermedad inesperada, una pérdida, un problema familiar que parece no resolverse, una situación económica difícil, una oración que llevamos mucho tiempo haciendo y cuya respuesta todavía no vemos. En esos momentos podemos preguntarnos, ¿dónde encontramos fuerzas para continuar? ¿Dónde encuentra consuelo el creyente cuando su corazón está quebrantado? El Salmo 119 nos dirige a un recurso que Dios mismo nos ha dado, su propia palabra. El salmista no escribió esto desde la comodidad. En estos versículos encontramos expresiones muy fuertes. Por ejemplo, abatida hasta el polvo está mi alma. Se deshace mi alma de ansiedad. También habla de su aflicción y reconoce que también fue humillado. Entonces, estamos escuchando a un hombre que conoció el dolor, el cansancio, la tristeza y también la disciplina de Dios. Pero al mismo tiempo, llegamos a leer algo hermoso. En cada una de esas expresiones aparece la palabra de Dios. Es así que en estos 4 versículos que hemos leído del Salmo 119, encontramos 4 verdades que pueden ayudarnos a enfrentar nuestras aflicciones confiando en la palabra de Dios. Número 1, cuando caemos, la palabra de Dios nos da vida. Eso es el versículo 25. Número 2, cuando la tristeza nos agota, la palabra de Dios nos fortalece. Versículo 28. El versículo 50 nos dice que cuando el dolor nos consume, la palabra de Dios nos consuela. Y número 4, cuando nos descarriamos, la palabra de Dios nos conduce a la obediencia. Empecemos hablando de esta primera verdad. Cuando caemos, la palabra de Dios nos da vida. Cuando caemos, la palabra de Dios nos da vida. Observemos lo que dice el Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Aquí la imagen es muy fuerte. El salmista está diciendo prácticamente, mi alma está pegada al suelo. Es una expresión que nos habla de una tristeza y aflicción profunda. El salmista no está describiendo simplemente un mal día, está hablando de una aguda debilidad. Y claro que hay momentos así en nuestras vidas. Hay noticias que nos derriban, hay pérdidas que cambian nuestra vida, hay conflictos que se prolongan tanto que llegan a desgastarnos profundamente. Hay momentos en que podemos decir delante de Dios con voz quebrantada, Señor, ya no tengo fuerzas. Y eso es precisamente lo que hace el salmista en este versículo. Pero también observemos algo que es determinante. Él reconoce su debilidad, pero no pierde su esperanza. No dice, mi alma está en el polvo, por lo tanto, todo terminó. Más bien dice, vivifícame según tu palabra. La palabra vivifícame comunica la idea de dar vida, de renovar, de restaurar. El salmista comprende algo que nosotros también necesitamos aprender. Hay momentos en los que no podemos levantarnos por nuestras propias fuerzas y precisamente ahí debemos mirar a Dios. Podemos decir, Señor, yo no puedo levantarme, pero tú puedes levantarme. Podemos decir, yo no tengo fuerzas, pero tú puedes renovarme. ¿Y qué es lo que Dios usa para eso? Dios utiliza su palabra para hacerlo. Por medio de la Escritura recordamos quién es Dios, recordamos su carácter, recordamos su fidelidad, recordamos sus promesas, recordamos que nuestra situación puede cambiar,
pero nuestro Dios no cambia. Quizás alguien que escuche este mensaje está atravesando precisamente por una temporada así. Tal vez usted esté cansado, quizás lleva mucho tiempo enfrentando un problema y una de las tentaciones que podemos tener cuando sufrimos es alejarnos precisamente de aquello que Dios nos ha provisto para fortalecernos. Dejamos de orar, leemos menos la Biblia, nos aislamos, dejamos de congregarnos, pero el salmista aquí nos enseña a hacer exactamente lo contrario. Cuando nuestra alma está en el polvo, necesitamos acercarnos aún más a la palabra de Dios. No porque la Biblia sea un objeto mágico que hará desaparecer inmediatamente todos nuestros problemas, sino porque en ella Dios nos recuerda quién es Él y dónde debe descansar nuestra esperanza. Cuando no tengamos fuerzas, abramos la palabra. Cuando nuestras emociones nos digan que Dios nos ha abandonado, abramos la palabra. Cuando no entendamos lo que Dios está haciendo, abramos la palabra y oremos: Señor, vivifícame según tu palabra. La segunda verdad es esta: cuando la tristeza nos agota, la palabra de Dios nos fortalece. Cuando la tristeza nos agota, la palabra de Dios nos fortalece. El versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aquí encontramos nuevamente a un hombre profundamente afectado. Dice: se deshace mi alma. Es como si la tristeza estuviera consumiendo poco a poco sus fuerzas. Quizás alguna vez usted ha experimentado algo semejante. Uno continúa trabajando, continúa cumpliendo sus responsabilidades, continúa atendiendo a la familia, continúa haciendo lo que debe hacer, pero por dentro está cansado, por dentro se está consumiendo. El salmista no esconde esa realidad. La Biblia nunca nos enseña que tener fe significa que no sufrimos. El salmista reconoce: mi alma se deshace. Pero luego dice: susténtame según tu palabra. Eso significa: Señor, fortaléceme, sosténme, dame fuerzas para continuar. Y observen algo extraordinario. El salmista no está buscando esas fuerzas dentro de sí mismo. Él no dice: tengo que ser más fuerte, no dice: tengo que pensar positivamente, no dice: tengo que aprender a manejarlo solo, sino que dice: Señor, susténtame. Esa es una declaración de dependencia. La fe cristiana no consiste en demostrarle a Dios que somos fuertes. La fe consiste muchas veces en reconocer delante de Dios que somos débiles y necesitamos que Él nos sostenga. La aflicción puede decirnos: no podrás continuar, pero la palabra nos recuerda: Dios continúa siendo fiel. La tristeza nos puede decir: ya no tienes fuerzas, pero la palabra nos dirige hacia aquel que tiene toda la fuerza que necesitamos. Por eso debemos aprender a llevar nuestras emociones a la verdad de Dios. No debemos negar lo que sentimos, pero tampoco debemos permitir que nuestros sentimientos sean la autoridad final que interpreta nuestra realidad. A veces sentimos que Dios está lejos, pero su palabra dice que Él permanece fiel. A veces podemos sentir que todo está perdido, pero la palabra nos recuerda que Dios sigue siendo soberano. A veces sentimos que no podremos soportar un día más, pero Dios puede darnos gracia para ese día. Quizás hoy nuestra oración simplemente deba ser: Señor, estoy cansado, mi mente está agotada, mi corazón está triste, no puedo sostenerme. Susténtame, por favor, según tu palabra. Ahora veamos de qué se trata esta tercera verdad. Y es: cuando el dolor nos consume, la palabra de Dios nos consuela. Cuando el dolor nos consume, la palabra de Dios nos consuela. En el versículo 50, refiriéndose a la palabra de Dios, leemos: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hay una frase que debemos observar con cuidado: mi consuelo en mi aflicción. El salmista no dice: la palabra eliminó inmediatamente mi aflicción.
dice que la palabra fue su consuelo en medio de la aflicción. Eso es muy importante. A veces pensamos que la única evidencia de que Dios está actuando es que desaparezca nuestro problema, pero no siempre Dios elimina inmediatamente aquello que nos hace sufrir. A veces Dios cambia nuestras circunstancias, pero otras veces Dios comienza cambiándonos a nosotros por medio de su palabra mientras atravesamos esas circunstancias difíciles. Por medio de su palabra nos fortalece, nos enseña, nos hace depender más de Él, nos permite conocer aspectos de su fidelidad que probablemente nunca habríamos conocido en tiempos de comodidad. El salmista también dice, tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios le dio nuevas fuerzas para continuar confiando, adorando y obedeciendo. Y eso nos enseña algo acerca del verdadero consuelo. Todos buscamos consuelo, pero muchas veces lo buscamos en lugares que no pueden sostener nuestra alma. Algunas personas buscan consuelo, por ejemplo, comprando cosas. Otras se refugian constantemente en el entretenimiento. Otros intentan escapar del dolor llenando cada momento de su vida con actividades. Otros creen que determinada persona podrá llenar completamente el vacío de su corazón. Y en los casos más graves, buscan consuelo en satisfacciones pecaminosas como la embriaguez, las drogas o la sexualidad desordenada. Pero estas cosas más bien pueden distraernos y destruirnos. La distracción y el consuelo no son lo mismo. La distracción puede ayudarnos a olvidar el dolor durante unas horas. El consuelo bíblico, por otro lado, nos permite atravesar el dolor confiando en Dios. Por eso, cuando nuestra familia atraviesa una crisis, necesitamos la palabra. Cuando recibamos una noticia que nunca esperábamos, necesitamos la palabra. Cuando perdemos algo o a alguien que amamos, necesitamos la palabra. Cuando nuestras oraciones no reciben la respuesta que esperábamos, necesitamos la palabra. No para negar nuestras lágrimas, no para fingir que somos fuertes, sino para recordar, aún mientras lloramos, que Dios continúa siendo Dios. Su carácter no ha cambiado, su fidelidad tampoco ha cambiado, como tampoco lo han hecho sus promesas. Un creyente sostenido por la palabra puede llorar y confiar al mismo tiempo. Puede sufrir y continuar adorando. Puede experimentar dolor y todavía tener esperanza. Y puede decir junto con el salmista, ella, o sea, la palabra de Dios, es mi consuelo en mi aflicción. Y finalmente la cuarta verdad nos dice, cuando nos descarriamos, la palabra de Dios nos conduce nuevamente a la obediencia. Cuando nos descarriamos, la palabra de Dios nos conduce nuevamente a la obediencia. Ahí el versículo 67 del Salmo 119 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Aquí aparece una dimensión diferente de la aflicción. Hasta ahora hemos hablado de sufrimiento, tristeza y agotamiento. Pero en este versículo el salmista mira hacia atrás y reconoce que Dios utilizó una experiencia dolorosa para corregir su camino. El salmista dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Es decir, yo me estaba desviando, pero entonces vino la humillación, vino la aflicción, y Dios utilizó aquella experiencia para traerlo nuevamente al camino correcto. Por eso el salmista termina diciendo, mas ahora guardo tu palabra. Miremos la secuencia. Antes estaba descarriado, después vino la aflicción, pero ahora guarda la palabra. Es decir, la aflicción se convirtió en un instrumento que Dios utilizó para restaurarlo. Debemos ser cuidadosos aquí. La Biblia no enseña que toda enfermedad, dificultad o sufrimiento sea necesariamente consecuencia directa de algún pecado específico, pero sí nos enseña que Dios puede utilizar las aflicciones para examinarnos, corregirnos y acercarnos más a Él. Por eso, cuando atravesamos una prueba, generalmente nuestra primera pregunta es, Señor, ¿cuándo terminará esto? Y claro que eso es comprensible,
Pero quizás también deberíamos de preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme en medio de esta situación? Quizás Dios está mostrando una dependencia equivocada. Quizás Dios está tratando con nuestro orgullo. Quizás nuestra vida de oración se ha enfriado. Quizás poco a poco nos habremos alejado de su palabra. Quizás estábamos tolerando algo que nuestra conciencia antes rechazaba. Hay ocasiones en que Dios permite que nuestra comodidad sea sacudida para que volvamos a escuchar aquello que habíamos dejado de escuchar. La aflicción puede convertirse entonces en una escuela. Ciertamente una escuela dolorosa, pero una escuela utilizada por un Dios bueno. Y la verdadera evidencia de que hemos aprendido no será simplemente decir, he sufrido mucho, sino que será decir, ahora guardo tu palabra. Porque Dios no solamente quiere sacarnos de nuestra crisis, Dios también quiere transformarnos por medio de ella. Concluyendo este mensaje, los versículos 25, 28, 50 y 67 del Salmo 119 nos muestran que las aflicciones forman parte de nuestra peregrinación cristiana. Habrá momentos en que nuestra alma se sentirá abatida. Habrá temporadas en que la tristeza agotará nuestras fuerzas. Habrá circunstancias en que necesitaremos desesperadamente consuelo. Y también habrá momentos en que Dios utilizará una prueba para corregir nuestro camino. Pero en todas estas situaciones, Dios nos ha dado un recurso seguro, su palabra. Por eso Colosenses 3:16 nos exhorta de la siguiente forma: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. No esperemos hasta que llegue la crisis para comenzar a conocer la palabra. Leámosla hoy. Meditémosla hoy, memoricémosla hoy, obedezcámosla hoy, guardémosla en nuestro corazón hoy, porque no sabemos qué enfrentaremos mañana. Y cuando llegue la prueba, no abandonemos precisamente aquello que Dios ha provisto para sostenernos. Si estamos abatidos, busquemos vida en su palabra. Si estamos agotados, busquemos fortaleza en su palabra. Si estamos sufriendo, encontremos consuelo en su palabra. Y si nos hemos apartado, permitamos que la palabra nos corrija y nos conduzca nuevamente a la obediencia. No sabemos lo que traerá el día de mañana, pero sí sabemos quién es el Dios que ha hablado. Por eso debemos confiar en su palabra. Pero quizás al escuchar este mensaje, usted conoce que su necesidad más profunda no es solamente recibir consuelo durante una crisis. Su necesidad más grande es ser reconciliado con Dios. La Biblia enseña que todos hemos pecado y que nuestro pecado nos separa de Dios. Ninguna religión, buena obra o esfuerzo humano puede borrar nuestra culpa. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir. Murió en la cruz llevando el castigo que merecen nuestros pecados y resucitó victorioso. Y hoy Dios llama al pecador a arrepentirse y creer en Jesucristo. No confíe en sus obras, no confíe en su religión, no confíe en usted mismo. Venga a Cristo y sus pecados serán perdonados y tendrá vida eterna. Gracias por su tiempo, que Dios siga bendiciendo sus vidas.